Bienvenidos a este tutorial de declaraciones IDE, donde vamos a hablar sobre el formato o layout de la declaración anual con datos para declaraciones del periodo del 2014 al 2021. Sí, también incluye el layout para el anual del 2021, que es el mismo para el 2014 a la fecha. Este layout no ha sufrido modificaciones. Para declaraciones del 2013 hacia atrás, que era cuando sí se grababa el impuesto del IDE, sí se utiliza otro layout. Del 14 a la fecha se utiliza el layout descrito en el presente video. Bien, pues para comenzar, eh, cuando ustedes ingresan al sistema, voy a cerrar aquí sesión. Para ingresar al sistema, iniciar sesión, ingresan con su correo, su contraseña, marcan que no soy un robot, lo que han estos datos registrados en nuestra cuenta, ingresar. Y aquí abajito se desplazan hacia abajo y viene eh, por escrito la ayuda que yo les estoy comentando, pero yo se las voy a explicar y a desglosar. Entonces esta es una buena referencia para sus declaraciones, para sus layouts. Bien, comenzaré diciendo que los datos de la declaración anual aquí en este sistema son independientes de los datos de las declaraciones mensuales. Es decir, el sistema no les va a arrojar de momento la declaración anual en base a lo capturado en las mensuales. De momento hay que crear un archivo de Excel, hacer el cálculo anual y generarlo. Bien, es importante este punto señalar que por norma del SAT los importes a declarar omiten decimales. Quizás por eso no les lleguen a cuadrar lo que el sistema reporta o les muestra respecto de sus archivos de Excel. Por ello podré ver pues algunas diferencias en los totales de la declaración que el sistema calcula, pero aún así podrían modificarlos. Para el dato del monto excedente que figura en la declaración anual en el layout, en el monto excedente es aquella cantidad que rebasa los 15,000 pesos en el mes por contribuyente. Por ejemplo, si fueron 20,000 en efectivo en el mes, el excedente son 5,000. Ese tipo de dato, para ese dato del monto excedente, los depósitos en efectivo se consideran ahí sí con centavos, con decimales. Y bueno, en esa columna, en ese dato del excedente, se aplica la siguiente regla de redondeo. Para los centavos que van desde 1 hasta 50, se bajan a la unidad inmediata anterior. Por ejemplo, si fuera el dato, no sé, digamos 10.25, bajaría a 10. Luego, si contiene centavos que van desde el 51 al 59, se va a redondear se va a ajustar a la unidad inmediata superior. Supongamos el ejemplo que son 10.62, entonces se va a redondear a 11. Entonces el sistema en esta columna del monto excedente sí les va a aceptar que carguen ustedes con decimales, pero va a redondear de acuerdo a las reglas que aquí se están indicando. Bien, vayamos a ver cómo son los layouts o los archivos, que son unos ejemplos. Para el anual manejamos tres, es el ejemplo anual 2, anual 2 corto y anual 2 corto nombre. Bien, estos tres son similares, solo cambian en cuanto a la información de los cotitulares. Por cotitular entendemos que una cuenta del contribuyente en la cual se deposita el efectivo tiene más de un dueño, por ejemplo en las cuentas mancomunadas, y cada uno de los
cotitulares, tiene un porcentaje de proporción sobre esa cuenta. Bien, entonces el ejemplo anual 2, ese se utiliza cuando ustedes sí manejan cotitulares. Los otros dos, el ejemplo anual 2 corto y el ejemplo anual 2 corto nombre, se manejan cuando en su institución financiera no manejan cotitulares en las cuentas de sus clientes. Ahora, la diferencia entre estos dos ejemplos, anual 2 corto y anual 2 corto nombre, radica en lo siguiente. El anual 2 corto nombre, en una sola columna de Excel se especifica el nombre completo de sus clientes o contribuyentes. En cambio, el anual 2 corto separa en cada columna cada dato, una columna para el nombre o nombres, otra columna para el apellido paterno y otra columna para el apellido materno. Es la única diferencia. Veámoslo. Ya tengo aquí abiertos los tres. Anual 2. Los renglones de tipo COT hablan de cotitulares, entonces habrá renglones de datos que sí van a tener renglones de tipo cotitular. En cambio, en los cortos no debe de aparecer ningún renglón de tipo cotitular excepto en el encabezado. Estoy en el anual 2 corto, ahora en el anual 2 corto nombre. Igual, solo en el encabezado, que es del 1 al 5, van a existir el renglón de cotitulares, pero no en el área de datos, que es del 6 en adelante. Bien, y aquí se aprecia, en una sola columna está el nombre completo, en el anual 2 corto nombre, y en el anual 2 corto los maneja por separados. En una columna el nombre, en otra el apellido paterno y en otra el apellido materno. Esa es la única diferencia. Y en el anual 2 también se manejan por separados los... Se desglosa en 3 columnas el nombre de su cliente o contribuyente reportado. Bien, entonces como son similares me voy a abocar al anual 2, que es el que maneja cotitulares. Bien. El archivo contiene en la primera hoja de Excel todos los registros. Como ven, aquí tengo una hoja 1 y ahí va a estar la declaración. No importa si tiene más hojas o no, ni cómo se llamen las hojas, ni cómo se llama el nombre del archivo. Lo importante es que en la primera hoja esté la información a declarar. Bien, tenemos dos secciones. El encabezado, que va desde del renglón 1 al 5 y que ya está fijado, como ven. Ese hay que dejarlo tal cual, sin quitarle ninguna columna. No hay que quitar ninguna columna, hay que dejarlo tal cual el encabezado. Y la otra sección es el área de datos, que comienzan a partir del renglón 6 en adelante. Ustedes van a poder insertar, editar, definir a sus necesidades esta área de datos. ¿Cuántos renglones? Tantos como ocupen. ¿Sí? Bien. El uso de fórmulas. Pueden utilizar para en el área de datos numéricos, como son el monto de excedente y de los cheques de caja. Es posible que ahí utilicen fórmulas sin ningún problema, o bien que no las utilicen. No hay ningún problema. Bien, tenemos aquí estas dos columnas. La columna del excedente y la columna del monto de los cheques de caja, el cual es exclusivo para bancos. En esta declaración debe de haber al menos uno de los dos, ya sea excedente o ya sea cheque de caja o ambos, ¿sí? Pero no pueden dejarlos vacíos ninguno de los dos. O hay cheque de caja o hay excedente o están los dos, pero deben de indicar al menos uno. Ok, es importante que donde no hay información pongan un 0, 0, 0. Se sugiere
que no dejen renglones en blanco entre renglones de datos, por ejemplo aquí o en cualquier parte. Pues esto no es recomendable que metan renglones en blanco. Es preferible toda la información de forma secuencial. Otra, cada dato debe ocupar solamente una celda. Sobre todo esto se da, eso en cualquier columna, pero principalmente esto se da en el área del domicilio, que en ocasiones nos envían declaraciones donde aquí ponen, por ejemplo, número y calle, y en la siguiente ponen colonia, y en la siguiente código postal, y en la otra ciudad. Y pues no, debe ser cada dato en una sola columna. Bien. Bueno, para esta declaración se maneja de forma secuencial, es decir, se reporta primero la información del periodo 1, que sería enero, después vendrá la información del periodo 2, y aquí se reportaría todo lo del periodo 2, después el periodo 3, si es que no hubiera un periodo 3, se brinca hasta donde haya datos, pueden indicar aquí periodo 4, o bien si no hay hasta el periodo 11, pues periodo 11 y todo lo del mes 11. Bien, después cada periodo puede tener un conjunto de contribuyentes reportados o clientes suyos. ¿Sí? Aquí está Alberto, aquí está otro contribuyente, Arturo Javier, aquí está otro contribuyente, Ferremateriales. En este caso fueron esos tres. Puedo tener muchos más, para eso pues aquí puedo insertar más renglones y rellenar los datos conforme sea requerido. Bien. Ahora, y así por cada periodo. Ahora, cada contribuyente a su vez puede tener una o varias cuentas afectadas por el depósito. En este caso, Alberto maneja dos cuentas. Bueno, se vieron afectadas dos cuentas por los depósitos en efectivo. Arturo Javier nada más se le afectó una cuenta. A Ferremateriales también nada más una, etcétera. Si se afectaron tres cuentas, pues en este caso aquí puedo insertar la tercera. Sí, poner cuenta, el número de cuenta que se afectó y el número de cotitulares de esa cuenta. Muy bien. Ok. Veamos los tipos de renglones que hay. Esta columna A, que se llama descripción, puede tener cualquiera de estos valores y es como un indicador del tipo de cada renglón. Es decir, en el área de datos, el valor que yo pongo en la columna A debe ser alguno de estos. Si yo pongo per, indico que ese renglón se trata de un periodo o mes. En este caso, debe de corresponder a los datos que se señalan. Los puse en el mismo color, pero no es necesario que estén en el mismo color. Yo solo lo puse para asociación. Bien, entonces, periodo 1, pues hace referencia a que es el periodo y el 1 es el mes, que en este caso sería enero. Periodo 2 sería el mes 2. Ok. Entonces, el tipo de descripción indica el tipo de renglón a que de cómo el sistema debe interpretar esa fila. Bien. Veamos los tipos de descripciones que hay. Per significa un periodo o mes. Con es el contribuyente o cliente de ustedes que están reportando. CTA o cuenta es la cuenta de ese contribuyente que están reportando, que se afectó por el depósito en efectivo. COT indica cotitulares de la cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una fila de tipo contribuyente, pues debo de llenar todos los datos correspondientes
a ese tipo de fila. Por ejemplo, debe de indicarse en una con pues los nombres, el o los nombres, apellido paterno, materno, razón social, RFC, domicilio. El teléfono 1 es opcional, teléfono 2 también es opcional, un número de socio o de cliente también opcional, el monto excedente, es decir, solo aquella cantidad que está por encima de los 15,000 pesos en los depósitos de ese contribuyente. Por ejemplo, de 20,000 pesos, supongamos que haya depositado en ese contribuyente en ese periodo, pues se le pone 20,000 menos 15,000, serían 5,000 el excedente. Cheques, monto de los cheques de caja adquiridos en efectivo, aquí se pondría el monto. La CURP, aquí se agrega la CURP a diferencia de una declaración mensual, y también se agrega un correo electrónico que es opcional. La CURP sí es necesaria y es donde normalmente más tiempo tardan las instituciones, o es donde el sistema a veces les detecta errores porque a veces bajan programitas para calcular las CURPs de forma genérica, y pues no, debe ser una CURP oficial. Bien. Bueno, entonces todos los renglones de tipo contribuyente, como lo es el renglón 7, el renglón 12 y el renglón 17, deben de tener llenos los datos conforme a lo indica el encabezado correspondiente. ¿Sí? Bien. En el caso de este contribuyente, bueno, cuando sean personas físicas se deben de rellenar los datos de los nombres, apellido paterno, y si tiene materno también, porque hemos tenido casos donde no lo tienen el materno y pues se deja vacío, de acuerdo a su acta de nacimiento. Y la siguiente columna de razón social se dejaría vacía, pero en el caso de que estén reportando una razón social como cliente suyo y que generó se va a incluir dentro del reporte de las declaraciones del IDE. Se indicaría aquí la razón social, y los datos de nombre, apellido paterno y materno estarían vacíos, como se puede ver aquí en este ejemplo. Vacío, vacío y vacío. Muy bien, pasamos al siguiente tipo de fila. Cuenta. La cuenta consta de los siguientes datos: número de cuenta o contrato y número de cotitulares. Ok, entonces, por ejemplo, cuando se especifiquen renglones de tipo cuenta, deben de tener estos datos, la columna A, B y C. Y bueno, aquí tenemos estas filas que tienen esos datos. Esta también, esta y esta. Es importante, normalmente se les olvida, es importante que en los renglones de tipo cuenta y que no manejan con titulares me pongan un 0 o el valor que corresponda, pero si no manejan con titulares pongan 0, ya que si lo ponen vacío va a marcar error. Entonces, de favor, aunque no manejen con titulares, indiquen un 0. Y finalmente, las filas de tipo cotitular. Estas llevan el nombre del cotitular, el RFC del cotitular, el porcentaje de proporción del cotitular y la CURP del cotitular. A diferencia del layout mensual, aquí se agrega este dato de la CURP también. Ok. Es importante que solo reporten información de los periodos que rebasaron los 15,000 pesos, como les mencionaba. A lo mejor, como ven en este reporte, solo tengo del periodo 1 y 2. Quiere decir que en los meses del 3 al 12 nadie rebasó los 15,000 pesos en efectivo. Como ya vimos, cada contribuyente puede manejar una o varias cuentas, pero mínimo una. Aquí está, por ejemplo, que maneja 3 cuentas.
Este otro contribuyente maneja una cuenta, este maneja una, este maneja una. Como ya vimos sobre los cotitulares, bueno, el número de cuenta indica cuántos cotitulares o cuántos renglones de tipo cot seguirían enseguida. Por ejemplo, esta cuenta dice que no hay cotitulares, entonces si tiene otra cuenta aquí la va a reportar. Dice que esta cuenta sí tiene un cotitular. En ese caso, pero esto está mal, esta cuenta debería de agregarse hasta después de haber especificado el cotitular del renglón anterior. Entonces lo voy a cortar de aquí y lo voy a pegar aquí. Así sí es correcto. La cuenta 644 dice que tiene un cotitular y enseguida desglosa cuál es el cotitular. En este caso es este. Si hubiera dos cotitulares, por ejemplo, aquí pongo el 2, pues especifico enseguida el segundo cotitular. ¿Sí? Y aquí pues sería el nombre del otro cotitular, por ejemplo, Juana López. Y el RFC correspondiente del cotitular. Voy a dejar este nada más a modo de pruebas. El porcentaje de proporción del cotitular, no sé, digamos el 60% de este. Muy bien. Entonces, siempre que en la fila de número de cotitulares de una cuenta tengo un número mayor a 0, inmediatamente hay que tener ese mismo número de registros, en este caso 2, de tipo cotitular, y especificar la información de los cotitulares. ¿Sí? Aquí me faltaría la CURP también del cotitular. Aquí voy a poner esta nada más para efectos de prueba, pero debe ser la que le corresponde al contribuyente, al cotitular reportado. Bien. Ok, entonces aquí hay un dato importante. El dato del número de contrato o número de cuenta. Si su institución, en los renglones de cuenta, en la columna B, si en su institución no manejan números de contratos o números de cuenta, en su lugar utiliza el número de socio, que se utilizaría ya sea aquí, aquí, o en aquellos que corresponda a un número de cuenta o contrato de renglones de tipo cuenta del cotitular. Ok, por periodo solo debe de aparecer una vez un mismo contribuyente, es decir, aquí en el mes de enero, Alberto Suárez Martínez solo debe de aparecer una vez en el mes de enero. Si me aparece más veces, debo de corregir para acumular todos los depósitos de ese contribuyente en ese periodo, en ese mes. Ya vimos la descripción de las columnas. Vamos a repasar un poco. Descripción tiene que ser uno de estos valores indicando el tipo de renglón. Nombres, pues se refiere al nombre o nombres del contribuyente a reportar, el apellido paterno, el materno, si es que lo tiene, o bien la razón social en caso de personas morales. El RFC, también aquí a veces tienen detalles porque utilizan programas para generar RFCs en automático con una homoclave que a veces no corresponde a la del SAT. Entonces es necesario que indiquen la correcta. También el sistema acepta, y el SAT mismo lo acepta, RFC sin homoclave, como pueden ver aquí. En el domicilio es importante que se indique el domicilio completo, calle, número, colonia, ciudad, estado y código postal también, si es que tienen ese dato. Bien, aquí nos da también opción para 2 teléfonos que son opcionales. Cuando no hay nada, pues se pone vacío el dato.
Y si tiene más de dos teléfonos, ¿cuáles voy a reportar aquí? Pues van a ir en la siguiente prioridad. Primero, el particular, ese iría en el teléfono 1. Y en segundo, el teléfono móvil. Ujú. Y como tercera opción, teléfono de oficina, pero no tenemos una columna 3 para teléfonos. Bueno, pero esas son las prioridades. El número de socio cliente ya vimos que es opcional. La suma de los depósitos en efectivo, ese no figura en este reporte, solo en el mensual. Monto excedente, esa es la cantidad que está arriba de los 15,000 pesos, como decíamos. En este caso que dice que el excedente son 20,000, realmente ese cliente depositó 20 más 15 son 35,000. Ok, lo del cheque de caja es solo para bancos. En el caso de ustedes, para la declaración, que si ustedes no son un banco, póngale un 0 o déjenlo en blanco. Número de cuenta o contrato, ya es otro tipo de renglón. Bueno, voy a agregar aquí. En la CURP, pues es la CURP que corresponde a la persona reportada. Esa sí es obligatoria. Y el correo, indiquen de favor solo uno, o si son varios, separen por coma hasta máximo 2 o 3 correos, pero de preferencia solo uno. Ujú. Y este dato es opcional también. Podrían omitirlo o al menos registrar uno solo. Ok. Bien, vamos a los renglones de tipo cuenta. El número de cuenta o contrato, como mencionaba, si no existe o si no manejan un número de cuenta o contrato, reporten el número del socio, en cuyo caso deberá coincidir con el reportado por ejemplo, en esta parte. Este sería igual a este dato en el caso de que no tuviesen un número de cuenta o de contrato. Bien, enseguida el número de cotitulares. Si no maneja cotitulares la cuenta, es decir, si es un solo propietario, un solo dueño, indiquen cotitulares 0, en cuyo caso no le va a seguir un renglón de tipo cotitular, le seguiría otro de tipo cuenta si es que tuviese más cuentas afectadas por el movimiento, o bien un renglón de tipo contribuyente si es que sigue otro contribuyente, o bien un renglón de tipo periodo si es que es un cambio de periodo, o bien vacío si es que ya se terminó el reporte. Bien, los números de cotitulares es el que acabamos de mencionar. Debe ser obviamente un número mayor o igual a 0. Bien, vamos a los renglones de tipo cotitular. En los cotitulares, bueno, va el nombre del completo del cotitular, el RFC del cotitular, el porcentaje de proporción del cual es dueño ese cotitular y la CURP del cotitular. En el porcentaje de proporción pueden manejarse hasta 4 decimales. Muy bien. Enseguida, pues comentarles que ustedes son los responsables de la información que están reportando aquí en la declaración. Un punto importante, una pregunta que frecuentemente nos realizan es: ¿qué pasa con el efectivo captado por concepto de abono a créditos o préstamos? ¿Se reporta o no se reporta? ¿Se incluye o no? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si el pago
Si el dinero está entrando en una cuenta de la institución, pues entonces no debe incluirse en la declaración. Pero si el efectivo está entrando a una cuenta del contribuyente para abonar al crédito o préstamo, sí debería de incluirse. Otro caso también es que algunas instituciones financieras tienen cuentas de ahorro de menores de edad, los cuales no tienen un RFC. En ese caso deben de tomarse los datos del tutor y incluirlo en el reporte. Ok, cuando ustedes suben este archivo al sistema, es posible que pase a la primera y ya se envíe, o bien si tiene algunos errores les va a dar una lista con los errores y les va a indicar renglón y columna y el error que hay que corregir. Entonces ustedes hacen la corrección, guardan su Excel y lo vuelven a cargar al sistema y así sucesivamente hasta que pase la validación. Pueden reimportar tantas veces sea necesario el archivo en la página para una misma declaración sin costo adicional. La declaración solo queda como consumida de su contrato o utilizada cuando envían satisfactoriamente la declaración. Bien, pues hasta aquí. Agradecemos la atención prestada a este video tutorial. Muchas gracias.